Realmente, tenemos el gusto de estar en comunicación con el secretario de la Gobernación, el doctor Gastón Mercado Luna. ¿Cómo le va, secretario? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto escucharlos a ustedes. Bueno, el gusto realmente es nuestro. Hace algunos días que queríamos tenerlo en nuestro programa. Aquí en 3870 hace días hace distintas ediciones que venimos analizando procesos históricos de reformas, de renovación de la clase política que se han dado en la historia de nuestro país. Y hay una página, una etapa importante que es la llevada a cabo en la década del 70 y de los 80 vivida dentro de la Unión Cívica Radical Nacional, que fue el movimiento de renovación y cambio. Y por supuesto, de eso, entre otras cosas, porque también le vamos a preguntar sobre actualidad, Sí, queríamos hablar con usted. Eh, ¿Dónde estaba cuando Alfonsín fue electo presidente? a ver, digamos, eso que para mí ha pasado no hace mucho tiempo, para muchas generaciones, hablar del año 83 Parece mucho. y el regreso a la democracia, parece que uno estuviese hablando casi de siglos, ¿no? Sí, Porque por empezar, es del siglo pasado, y totalmente. 30 años, hablamos generaciones enteras, han pasado en esos 30 años. Pero recordemos que veníamos de un proceso muy largo de disolución, de idas y vueltas, que comenzaron con el golpe del 55, con la llegada del peronismo, con esta disociación política, la aparición de poderes hegemónicos, la prensa, las dictaduras cada vez más fuertes, y la llegada de la guerra de Malvinas, que desencadena la caída definitiva de lo que espero sea el último proceso militar que tenga que gobernar el país. Totalmente. Entonces la llegada de Alfonsín fue una llegada silenciosa pero anunciada, en un proceso de un radicalismo contradictorio de muchos años que convino con los poderes de la iglesia de entonces, los poderes de la oligarquía de entonces para voltear al peronismo, para pretender seguir gobernando, salvo honrosas excepciones, con Arturo Illia, se vuelve a interrumpir y llegamos a la dictadura y después a un Alfonsín que ya venía demostrando con eh, su participación fundando el movimiento de renovación y cambio allá por el año 72, que lo coloca en una situación de un radicalismo renovado, joven, distinto, alejado de la dictadura y sobre todo se destacó en la dictadura del 76 al 83 porque fue muy distinto a un radicalismo que venía arreglando con militares desde el año 55 en adelante, y eso lo colocó casi indiscutiblemente, más allá de las internas, en su candidatura presidencial. En Totalmente. ese, en ese entonces yo estudiaba en Córdoba, este, habíamos pasado ya lo que era la guerra de Malvinas, eh, obviamente lo demás la apertura democrática, que fue un proceso que he vivido con mucha gente absolutamente contento, compungido. No te olvides, en ese entonces mi padre estaba preso desde el año 76 Sí. hasta el año 81, por lo tanto nosotros teníamos un cierto compromiso democrático en general, por lo tanto la llegada de este proceso con la caída de Malvinas, que el impulso de Malvinas fue obviamente un carácter imperialista que nos invade, pero la mirada más serena, más sabia, más vieja de mi padre nos hizo advertir de que había que estar atento, que esto era una jugada más, y Renovación y Cambio se expresó también en ese entonces en contra de la guerra de Malvinas, y la llegada de Alfonsín fue obviamente para nosotros una cuestión, además de personal, era volver a respirar, terminar los miedos para atrás, la aparición de un despertar que políticamente no tenía otro camino, ¿no? Con mi padre, mira que nosotros en realidad lo mucho que hablamos y lo poco era de política. Totalmente. Con mi padre no se podía hablar otra cosa que sea de campo, de su campo la dormida, de Sí. política, de libros y de música. Y obviamente decir, a ver, de que con mi padre hablaba de Pink Floyd parece una cosa media rara, pero bueno, le gustaba la música que nosotros escuchábamos, pero
de lo único que nunca nos advirtió es que por qué debiéramos militar, a qué partido debiéramos ir. Esto fue, mira, fue plasmado en una carta que algún día la tengo que dar a conocer. Cuando llega Alfonsín, él nos hace una carta, mi hermana ¿sí? Marcela, Cori, y yo, que Sí. los tres estudiamos en Córdoba. Él nos escribe una carta. A él le gustaba cuando decía cosas que él pensaba que podían ser importantes, nos escribía. No nos hablaba, nos escribía y lo dejaba como testimonio. Después me di cuenta de que él elegía los momentos para escribir. Y en Claro. ese entonces, cuando se hace la apertura democrática, Alfonsín todavía no era el candidato a presidente del radicalismo, nos escribe esa carta que nos manda a los tres en Córdoba y nos dice que ha llegado la hora de participar, que nos pide que participemos en política, de que nos comprometamos, pero no nos dice por qué partido. Y La dice opción era de que, ustedes. y que el peronismo es un partido histórico, lo mismo que la alternativa de Oscar Allende, que provenía de la UCRI, de esa división del radicalismo de la que él participó, y que también está Alfonsín, y que él se va a inclinar por Alfonsín porque cree que es un cambio, y nos pide que nosotros elijamos con total libertad. Obviamente debemos haber mamado charlas en los años 70, compromisos con el diario Independiente, con sus amigos, con Angelelli. No teníamos otra concepción que esa, ¿no? Si no hubiese estado Alfonsín, tal vez hubiese sido distinto para nosotros, Sí, pero la y para presencia muchos. de él fue muy fuerte, y bueno, eso nos llevó a militar en Franja Morada primero, y después en Renovación y Cambio en Córdoba, que no era fácil en Córdoba, porque en Córdoba Era, era era línea la cuna. nacional. Imagínate, yo estaba en la seccional tercera. Antonio María Hernández, que lo conocemos, ha venido a asesorar a Quintela, fue Sí, diputado nacional conmigo, convencional constituyente, era de la línea que se imponía siempre en Córdoba, y la cuna del nosotros radicalismo conservador, era ¿no? un radicalismo más conservador, que era Totalmente. la línea vieja, línea nacional, Balbín, y nosotros veníamos de este tronco de Renovación y Cambio que fue impulsado por Ilia, y que toma la mano a Alfonsín siendo muy joven para transformarlo. Entonces, nuestra presencia en Córdoba casi que al medio del estudio, y bueno, a mí me encontró viajando más a Mar del Plata, a Río Cuarto, a Buenos Aires en Congreso, que estudiando, la verdad. Entonces, bueno, como era un proceso nuevo, participativo, y bueno, yo tenía carta blanca por el lado de mi Por padre, el lado del no padre. mucho por mi madre, pero Sí, con sin mi duda. padre sí justificaba mi falta de De estudio estudio. en esta cuestión casi patriótica que tenía que hacer yo de militar, has visto todos los días, pero bueno, Claro. no era tan así, podría Y haber como una estudiado un poco misión más. delegada, ¿no? Como una misión delegada. Para Sí, algún sí. trasnochado o alguno de esos jóvenes que ven esta historia como una, como recién decías, de hace siglos, cuando el doctor Gastón Mercado Luna habla de su padre, se refiere al doctor Ricardo Mercado Luna, una de las personas más importantes de la historia de la política riojana en general, y sobre todo de aquella época de los 60, 70 y 80. De él estamos hablando. Pero también te quería aprovechar para seguir en el análisis de lo que fue renovación y cambio, trayéndolo al momento de hoy. Decía, había un radicalismo muy complicado en aquellos 70, y aparecía como una luz a partir de Raúl Alfonsín, a partir de estos aires de cambio y de renovación. ¿Cómo ve el radicalismo hoy a nivel nacional? A ver, creo que hay un proceso histórico mundial donde pareciese que estamos en el último round de la pelea por las ideologías, o para Mm, mantenerlas o para voltearlas. Entonces, por ahí pareciera que los filósofos franceses que hablaban del fin de las ideologías están logrando una parte, y que nosotros estamos retrocediendo los que creemos que todavía se puede vivir y diseñar una provincia mejor, un país mejor, un mundo mejor a partir de ideologías. Entonces, en este proceso ha triunfado con los medios de comunicación el exitismo. Entonces, miramos las encuestas, miramos los ratings, lo que es más simpático a la gente, lo que produce el aplauso más rápido, la sonrisa
más inmediata, y vamos dejando de lado con mucha contribución que hacemos de este lado en estos procesos para que la política se transforme meramente en una actuación, y donde la ideología, el pensamiento sea una cosa como anquilosada, anticuada, y me parece de que eso comenzó con la destrucción de los partidos políticos en general, ¿no? de la provincia, en la nación, y con ejemplos que son feos, que uno los repudia, donde la política ha estado contagiada por todo lo mal que tiene la sociedad. Entonces, me parece de que el radicalismo ha ido perdiendo su contenido, su ideología, su posición de ser un partido que de vez en cuando la historia nos iba a colocar siempre en ser un resguardo de continuidad democrática, un país que no miraba el radicalismo como un gobernante, sino un custodio de pequeños desvíos del peronismo. Aparecía el radicalismo, pero era un país justicialista, peronista en lo más profundo. Las provincias del interior así lo han demostrado, cuando iban cayendo los caudillos que solo eran el freno para el peronismo, apareció esto masivamente. Entonces, creo que el radicalismo se extravió, vaya a saber en qué esquina, con esto de que no hay que darles contenido a nada, de que no hay que tener ideología, de que el país sale adelante con fuerza únicamente, con compromiso de nada, y donde se ha dejado de lado discursos que nosotros teníamos con mucho contenido, ¿no? Discurso nacional, popular, Populares. con compromiso de un Estado presente, ¿viste? Y eso ha ido cambiando, ha ido minando, y hoy estamos extraviados en esta pelea por ver si un globo amarillo es mejor para la foto que un globo rojo. Entonces nos transformamos casi en diseñadores de puestas en escena, en vez de prepararnos para darles contenido, y eso transmitimos a la juventud. No por algo, si uno pregunta a los jóvenes, hoy Macri tiene una aceptación absolutamente mayoritaria en los jóvenes de menos de 30 años, y no es un problema de ellos, es que hemos fracasado nosotros. Entonces, no es un triunfo de Macri, que me parece bien, es un partido democrático, no coincido, pero sí es un gran fracaso nuestro. Algo hicimos mal que no nos están mirando, y que los partidos tradicionales estamos unos confundidos con el macrismo, que es la herencia liberal, del liberalismo, de la derecha, y parece de que son términos inadecuados hoy en día. Y el peronismo, que se debate entre en si encontrar, parecerse o no. Claro, el peronismo se debate en encontrar una ideología que lo saque de esa actitud movimentista, tan amplia, tan abrazadora, que les resultó durante mucho tiempo, pero ahora no está resultando. Entonces, es un buen punto de debate para arrancar de nuevo y ver qué vamos a hacer con los partidos. Totalmente, y ahí va la última pregunta que quería hacerle esta noche, porque es como que el radicalismo se debate entre lo popular y lo antipopular o lo no popular. El peronismo todavía no termina de encontrar aquella tercera posición delegada, y sigue en ese debate interno. Sí. Parece que los partidos están en esa crisis, y ni siquiera está bien planteado el debate, y por ahí las consignas no vienen desde el propio interior de nuestro país, sino que son recetas que vienen desde otros lugares, y estamos prontos a cumplir un bicentenario de la independencia de nuestro país, y quería preguntarle eso. ¿Hay cosas de las que nos tenemos que independizar todavía? ¿De qué? ¿Cuál es la dependencia que heredamos en este momento y que nos tiene en esta crisis de ideología, de valores, de principios socialdemócratas? Mira, yo digo, hay una cosa que pareciera contradictoria, ¿no? La Rioja siempre nos decimos que luchamos por las luchas federales. Sí. Es decir, para ser federales es porque había una visión unitaria. Totalmente. Una visión unitaria era aquellas personas que veían de que desde Buenos Aires se podía enriquecer únicamente a Buenos Aires en detrimento del interior del país. Eso eran los unitarios. Los federales eran los que querían las autonomías del interior. Y nosotros encontramos por primera vez la palabra federalismo justamente a partir de 1810 y de 1813, precisamente. Sí. Cuando aparece la Asamblea del año 13, el Congreso de Tucumán después, se consolida el discurso de unitarios y federales.
Entonces, en el fondo hay una contradicción de que tenemos 200 años de independencia de lo transnacional en el sentido de la opresión de un gobierno que era una corona, o que era una Sí. imposición de España en ese entonces, pero comenzamos la fratricida lucha interna ideológica donde se da nacimiento a los unitarios y federales. Entonces es contradictorio que nos independizamos nosotros, declaramos la independencia de toda otra potencia, pero a la misma vez, después del Congreso de Tucumán, que festejamos ahora este sábado, se inaugura el periodo donde el país se divide en unitarios y federales. Entonces, ¿hay una verdadera independencia que festejar o es el momento en el cual la Argentina empieza a definir su futuro, que terminó siendo la pelea, después de 50 años de pelea, el triunfo de los unitarios y triunfó el centralismo? Entonces, el federalismo fue derrotado. El federalismo que surge justamente del Congreso de Tucumán, que se posterga después hasta culminar con la Constitución Unitaria de 1819 y del advenimiento de Rivadavia, que todavía hablamos del sillón de Rivadavia, es la inauguración del flagelo que sufrió La Rioja, del atropello por el unitarismo. Entonces, esto es contradictorio. Entonces, me parece de que hay que repensar, debatir, porque todavía seguimos aspirando a una independencia de 200 años en serio. Si el liberalismo lo que menos hace es provocar independencia, lo que ha hecho siempre es provocar una más absoluta dependencia en lo comercial, en lo económico y en lo político. Así que yo creo que hay que seguir peleando. Todavía quedan muchos años para ser realmente independiente y muchos años todavía para seguir diciendo que las luchas federales no han terminado, ¿no? Totalmente. Bueno, un gusto poder conversar con usted. Dejó muchos temas para el debate posterior, para poder seguir debatiendo, porque hay una construcción, y este es el aporte que siempre intentamos hacer desde este programa, poder dejar espacios para poder debatir y que esos debates sirvan para una construcción positiva. Sí, sí hay que hacerlo, es útil. Además, yo digo esto, ¿no? Lo que te digo de la independencia, además, yo sé que suena fuerte y de qué, pero digo, hay que hacer una revisión y lo demás. La Rioja tenía otro destino, no es cierto que fuimos nosotros pobres toda la vida. Nosotros No. al momento de la declaración de la independencia, en 1816 hasta 1858, 1860, La Rioja era la tercera provincia importante en el país. Nosotros Totalmente. acuñábamos moneda, exportábamos a Chile, exportábamos ganadería, teníamos una independencia importante. Fue el estilo de país que se generó el que nos postergó. No fuimos pobres nosotros. Entonces yo en eso sí quiero ser crítico con esta independencia que nos trajo a los unitarios y a los federales. Dorrego no murió porque si no lo fusilaron porque fue el antojo de uno. Y tampoco lo combatieron a Quiroga porque sí, porque eran simplemente la civilización que avanzaba y la barbarie. No fue cierto eso. Inventaron la educación como un modo de colonizar, de la misma manera que usaron la iglesia para matar a los indígenas. Usaron la educación porque decía, ¿sabe por qué protestan en el interior? Porque son incultos, en vez de reconocer porque buscamos justicia. Entonces me parece de que hay que refrescar estos debates. La Rioja tenía otro destino. Mira, el viernes, además, yo los invito, vamos a hacer un desayuno con periodistas. Tengo datos de La Rioja, de esos 50 años donde La Rioja murió y donde La Rioja era rica. La Rioja encabezó la coalición del norte en 1866. Era la esperanza del levantamiento de Felipe Varela puesta en la mira de toda Latinoamérica. Por algo La Rioja era importante y el destino nos cambió, nos mataron. Pero La Rioja tenía otro destino y lo perdimos nosotros. Historia. ¿A dónde va a ser el desayuno el viernes? Vamos a hacer acá en el Salón Blanco, lo demás, como un homenaje al Bicentenario, no para festejar una absoluta independencia, sino como hecho histórico, y como hecho histórico debe ser analizado, primero para no olvidarlo, y segundo para mejorarlo, porque la historia no es cierta que está muerta para atrás, la historia se repite, hay que mejorarla, hay que enderezarla, y el ánimo es contribuir a que los jóvenes, sobre todo los que vienen detrás nuestros, puedan mejorar lo mal que hicimos nosotros, ¿no? Y para eso
siempre es bueno volver a abrir la historia. Totalmente. Para Porque que a aparte Belgrano no lo... hay tantas analogías en lo que viene Sin diciendo duda, imagínate, con yo lo con tengo a la Belgrano en actualidad. un cuadro acá al frente vestido de militar, no era militar, era No. abogado y periodista. ¿Quién me hizo este cuadro? Me lo hizo una historia argentina que triunfó. Tengo un general Roca rodeado de indios. ¿Qué general? Lo demás fue Roca el que conquistó el sur para entregárselo a los ingleses. Claro. Entonces, yo creo este tipo de cosas son las que en el futuro hay que cambiar porque el país tenía un destino que, bueno, podemos haber participado o no en esto, pero que La Rioja tenía otro destino, sin duda. El viernes te voy a dar datos que pueden servir para un debate Muy donde bien. la verdad no vamos a lamentar de que La Rioja haya sido derrotada en lo cultural, en lo político, en lo social y obviamente en el campo de batalla donde nos terminaron de matar a nuestros caudillos, que no eran unos brutos como dice Sarmiento, no había una barbarie acá, lo demás, No, al sabían contrario. por qué peleaban. Mire, el cuadro político más importante en esa década de La Rioja era Felipe Varela, y había terminado la primaria. Y Ujú. lo que Felipe Varela dejó con su enseñanza latinoamericana de independencia de los pueblos fue mucho más que eso. Y a la misma vez, Sarmiento y Mitre decían, mire, como ellos son incultos, lo que conviene para conquistarlo es llevar la educación. Y nosotros a veces nos alegramos, sí, Sarmiento trajo la educación, pero tenía un fin conquistador, Ah, el mismo fin con ¿a el que razón de qué? subieron, sí, así fue el mismo fin con el que subieron a la iglesia todo el tiempo para conquistar y matarnos y robarnos todo el oro de América que se lo llevaron a Europa. Europa. Lo demás era con el fin de cristianizar, bueno, con el fin de colonizar la educación. Nos metieron la educación porque nosotros éramos rebeldes, porque éramos brutos, y ese era el concepto de entonces. Bueno, hay que decirlo y hay que conversarlo, y si nos equivocamos tiene que haber otro que nos ayude a Muy corregir. bien, totalmente. Antes de despedirlo, le dejo una pregunta que no es para ahora, es para el viernes. Recién dijo, nos coartaron la historia, La Rioja no estaba destinada a ser pobre. La pregunta que le dejo saltando es, ¿debemos seguir siendo pobres? ¿La ese Rioja tiene futuro? Ese es el desafío, la materia, porque tenemos ejemplos de que La Rioja tuvo futuro, tuvo desarrollo, tuvo política clara, sabemos quién la hizo y sabemos cómo la perdimos. ¿Por qué no repetir la historia? Pero la historia de pobreza no, sino la otra historia. La otra Y hay historia. una parte que hay que rescatar. Muy bien. Muchas gracias, Gastón Mercado Luna. Un saludo para usted y nos vemos el viernes ahí. Por favor, un abrazo grande. Un Hasta abrazo luego. grande. Bueno, muy bien, pasó Gastón Mercado.
Realmente, tenemos el gusto de estar en comunicación con el secretario de la Gobernación, el doctor Gastón Mercado Luna. ¿Cómo le va, secretario? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto escucharlos a ustedes. Bueno, el gusto realmente es nuestro. Hace algunos días que queríamos tenerlo en nuestro programa. Aquí en 3870, hace días hace distintas ediciones que venimos analizando procesos históricos de reformas, de renovación de la clase política que se han dado en la historia de nuestro país. Y hay una página, una etapa importante que es la llevada a cabo en la década del 70 y de los 80 vivida dentro de la Unión Cívica Radical Nacional, que fue el movimiento de renovación y cambio. Y por supuesto, de eso, entre otras cosas, porque también le vamos a preguntar sobre actualidad, Sí. queríamos hablar con usted. Eh, ¿Dónde estaba cuando Alfonsín fue electo presidente? A ver, digamos, eso que para mí ha pasado no hace mucho tiempo, para muchas generaciones, hablar del año 83 Parece mucho. y el regreso a la democracia, parece que uno estuviese hablando casi de siglos, ¿no? Sí, Porque por empezar, es del siglo pasado, y totalmente. 30 años, hablamos generaciones enteras, han pasado en esos 30 años. Pero recordemos que veníamos de un proceso muy largo de disolución, de idas y vueltas, que comenzaron con el golpe del 55, con la llegada del peronismo, con esta disociación política, la aparición de poderes hegemónicos, la prensa, las dictaduras cada vez más fuertes, y la llegada de la guerra de Malvinas, que desencadena la caída definitiva de lo que espero sea el último proceso militar que tenga que gobernar el país. Totalmente. Entonces la llegada de Alfonsín fue una llegada silenciosa pero anunciada, en un proceso de un radicalismo contradictorio de muchos años que convino con los poderes de la iglesia de entonces, los poderes de la oligarquía de entonces para voltear al peronismo, para pretender seguir gobernando, salvo honrosas excepciones, con Arturo Illia, se vuelve a interrumpir y llegamos a la dictadura y después a un Alfonsín que ya venía demostrando con su participación fundando el movimiento de renovación y cambio allá por el año 72, que lo coloca en una situación de un radicalismo renovado, joven, distinto, alejado de la dictadura y sobre todo se destacó en la dictadura del 76 al 83 porque fue muy distinto a un radicalismo que venía arreglando con militares desde el año 55 en adelante, y eso lo colocó casi indiscutiblemente, más allá de las internas, en su candidatura presidencial. En Totalmente. ese, en ese entonces yo estudiaba en Córdoba, habíamos pasado ya lo que era la guerra de Malvinas, eh, obviamente lo demás la apertura democrática, que fue un proceso que he vivido con mucha gente absolutamente contento, compungido. No te olvides, en ese entonces mi padre estaba preso desde el año 76 Sí. hasta el año 81, por lo tanto nosotros teníamos un cierto compromiso democrático en general, por lo tanto la llegada de este proceso con la caída de Malvinas, que el impulso de Malvinas fue obviamente un carácter imperialista que nos invade, pero la mirada más serena, más sabia, más vieja de mi padre nos hizo advertir de que había que estar atento, que esto era una jugada más, y Renovación y Cambio se expresó también en ese entonces en contra de la guerra de Malvinas, y la llegada de Alfonsín fue obviamente para nosotros una cuestión, además de personal, era volver a respirar, terminar los miedos para atrás, la aparición de un despertar que políticamente no tenía otro camino, ¿no? Con mi padre, mira que nosotros en realidad lo mucho que hablamos y lo poco era de política. Totalmente. Con mi padre no se podía hablar otra cosa que sea de campo, de su campo La Dormida, de Sí. política, de libros y de música. Y obviamente decir, a ver, de que con mi padre hablaba de Pink Floyd parece una cosa media rara, pero bueno, le gustaba la música que nosotros escuchábamos, pero
de lo único que nunca nos advirtió es que por quién debiéramos militar, a qué partido debiéramos ir. Esto fue, mira, fue plasmado en una carta que algún día la tengo que dar a conocer. Cuando llega Alfonsín, él nos hace una carta, mi hermana ¿sí? Marcela, Cori, y yo, que Sí. los tres estudiamos en Córdoba. Él nos escribe una carta. A él le gustaba cuando decía cosas que él pensaba que podían ser importantes, nos escribía. No nos hablaba, nos escribía y lo dejaba como testimonio. Después me di Ujú. cuenta de que él elegía los momentos para escribir. Y en Claro. ese entonces, cuando se hace la apertura democrática, Alfonsín todavía no era el candidato a presidente del radicalismo, nos escribe esa carta que nos manda a los tres en Córdoba y nos dice que ha llegado la hora de participar, que nos pide que participemos en política, de que nos Ujú. comprometamos, pero no nos dice por qué partido. Y La dice opción era de que, ustedes. y que el peronismo es un partido histórico, lo mismo que la alternativa de Oscar Allende, que provenía de la UCRI, de esa división del radicalismo de la que él participó, y que también está Alfonsín, y que él se va a inclinar por Alfonsín porque cree que es un cambio, y Ujú. nos pide que nosotros elijamos con total libertad. Obviamente debemos haber mamado charlas en los años 70, compromisos con el diario Independiente, con sus amigos, con Angelelli. No teníamos otra concepción que esa, ¿no? Si no hubiese estado Alfonsín, tal vez hubiese sido distinto para nosotros, Sí, pero la y para presencia muchos. de él fue muy fuerte, y bueno, eso nos llevó a militar en Franja Morada primero, y después en Renovación y Cambio en Córdoba, que no era fácil en Córdoba, porque en Córdoba Era, era era línea la cuna. nacional. Imagínate, yo estaba en la seccional tercera. Antonio María Hernández, que lo conocemos, ha venido a asesorar a Quintela, fue Sí, diputado nacional conmigo, convencional constituyente, era de la línea que se imponía siempre en Córdoba, y la cuna del nosotros radicalismo conservador, era ¿no? un radicalismo más conservador, que era Totalmente. la línea vieja, línea nacional, Balbín, y nosotros veníamos de este tronco de Renovación y Cambio que fue impulsado por Ilia, y que toma la mano a Alfonsín siendo muy joven para transformarlo. Entonces, nuestra presencia en Córdoba casi que al medio del estudio, y bueno, a mí me encontró viajando más a Mar del Plata, a Río Cuarto, a Buenos Aires en Congreso que estudiando, la verdad. Entonces, bueno, como era un proceso nuevo, participativo, y bueno, yo tenía carta blanca por el lado de mi Por padre, el lado del no padre. mucho por mi madre, pero Sí, con sin mi duda. padre sí justificaba mi falta de De estudio estudio. en esta cuestión casi patriótica que tenía que hacer yo de militar, has visto todos los días, pero bueno, Claro. no era tan así, podría Y haber como una estudiado un poco misión más. delegada, ¿no? Como una misión delegada. Para Sí, algún sí. trasnochado o alguno de esos jóvenes que ven esta historia como una, como recién decías, de hace siglos, cuando el doctor Gastón Mercado Luna habla de su padre, se refiere al doctor Ricardo Mercado Luna, una de las personas más importantes de la historia de la política riojana en general, y sobre todo de aquella época de los 60, 70 y 80. De él estamos hablando. Pero también te quería aprovechar para seguir en el análisis de lo que fue renovación y cambio, trayéndolo al momento de hoy. Decía, había un radicalismo muy complicado en aquellos 70, y aparecía como una luz a partir de Raúl Alfonsín, a partir de estos aires de cambio y de renovación. ¿Cómo ve al radicalismo hoy a nivel nacional? A ver, creo que hay un proceso histórico mundial donde pareciese que estamos en el último round de la pelea por las ideologías, o para Mm, mantenerlas o para voltearlas. Entonces, por ahí pareciera que los filósofos franceses que hablaban del fin de las ideologías están logrando una parte, y que nosotros estamos retrocediendo los que creemos que todavía se puede vivir y diseñar una provincia mejor, un país mejor, un mundo mejor a partir de ideologías. Entonces, en este proceso ha triunfado con los medios de comunicación el exitismo. Entonces, miramos las encuestas, miramos los ratings, lo que es más simpático a la gente, lo que produce el aplauso más rápido, la sonrisa
más inmediata, y vamos dejando de lado con mucha contribución que hacemos de este lado en estos procesos para que la política se transforme meramente en una actuación, y donde la ideología, el pensamiento sea una cosa como anquilosada, anticuada, y me parece de que eso comenzó con la destrucción de los partidos políticos en general, ¿no? de la provincia, en la nación, y con ejemplos que son feos, que uno los repudia, donde la política ha estado contagiada por todo lo mal que tiene la sociedad. Entonces, me parece de que el radicalismo ha ido perdiendo su contenido, su ideología, su posición de ser un partido que de vez en cuando la historia nos iba a colocar siempre en ser un resguardo de continuidad democrática, un país que no miraba el radicalismo como un gobernante, sino un custodio de pequeños desvíos del peronismo. Aparecía el radicalismo, pero era un país justicialista, peronista en lo más profundo. Las provincias del interior así lo han demostrado, cuando iban cayendo los caudillos que solo eran el freno para el peronismo, apareció esto masivamente. Entonces, creo que el radicalismo se extravió, vaya a saber en qué esquina, con esto de que no hay que darles contenido a nada, de que no hay que tener ideología, de que el país sale adelante con fuerza únicamente, con compromiso de nada, y donde se ha dejado de lado discursos que nosotros teníamos con mucho contenido, ¿no? Discurso nacional, popular, Populares. con compromiso de un Estado presente, ¿viste? Y eso ha ido cambiando, ha ido minando, y hoy estamos extraviados en esta pelea por ver si un globo amarillo es mejor para la foto que un globo rojo. Entonces nos transformamos casi en diseñadores de puestas en escena, en vez de prepararnos para darles contenido, y eso transmitimos a la juventud. No por algo, si uno pregunta a los jóvenes, hoy Macri tiene una aceptación absolutamente mayoritaria en los jóvenes de menos de 30 años, y no es un problema de ellos, es que hemos fracasado nosotros. Entonces, no es un triunfo de Macri, que me parece bien, es un partido democrático, no coincido, pero sí es un gran fracaso nuestro. Algo hicimos mal que no nos están mirando, y que los partidos tradicionales estamos unos confundidos con el macrismo, que es la herencia liberal, del liberalismo, de la derecha, y parece de que son términos inadecuados hoy en día. Y el peronismo, que se debate entre en si encontrar, parecerse o no. Claro, el peronismo se debate en encontrar una ideología que lo saque de esa actitud movimentista, tan amplia, tan abrazadora, que les resultó durante mucho tiempo, pero ahora no está resultando. Entonces, es un buen punto de debate para arrancar de nuevo y ver qué vamos a hacer con los partidos. Totalmente, y ahí va la última pregunta que quería hacerle esta noche, porque es como que el radicalismo se debate entre lo popular y lo antipopular o lo no popular. El peronismo todavía no termina de encontrar su aquella tercera posición delegada, y sigue en ese debate interno. Sí. Parece que los partidos están en esa crisis, y ni siquiera está bien planteado el debate, y por ahí las consignas no vienen desde el propio interior de nuestro país, sino que son recetas que vienen desde otros lugares, y estamos prontos a cumplir un bicentenario de la independencia de nuestro país, y quería preguntarle eso. ¿Hay cosas de las que nos tenemos que independizar todavía? ¿De qué? ¿Cuál es la dependencia que heredamos en este momento y que nos tiene en esta crisis de ideología, de valores, de principios socialdemócratas? Mira, yo digo, hay una cosa que pareciera contradictoria, ¿no? La Rioja siempre nos decimos que luchamos por las luchas federales. Sí. Es decir, para ser federales es porque había una visión unitaria. Totalmente. Una visión unitaria era aquellas personas que veían de que desde Buenos Aires se podía enriquecer únicamente a Buenos Aires en detrimento del interior del país. Eso eran los unitarios. Los federales eran los que querían las autonomías del interior. Y nosotros encontramos por primera vez la palabra federalismo justamente a partir de 1810 y de 1813, precisamente. Sí. Cuando aparece la Asamblea del año 13, el Congreso de Tucumán después, se consolida el discurso de unitarios y federales.
Entonces, en el fondo hay una contradicción de que tenemos 200 años de independencia de lo transnacional en el sentido de la opresión de un gobierno que era una corona, o que era una imposición de España en ese entonces, pero comenzamos la fratricida lucha interna ideológica donde se da nacimiento a los unitarios y federales. Entonces es contradictorio que nos independizamos nosotros, declaramos la independencia de toda otra potencia, pero a la misma vez, después del Congreso de Tucumán, que festejamos ahora este sábado, se inaugura el periodo donde el país se divide en unitarios y federales. Entonces, ¿hay una verdadera independencia que festejar o es el momento en el cual la Argentina empieza a definir su futuro, que terminó siendo la pelea, después de 50 años de pelea, el triunfo de los unitarios y triunfó el centralismo? Entonces, el federalismo fue derrotado. El federalismo que surge justamente del Congreso de Tucumán, que se posterga después hasta culminar con la Constitución Unitaria de 1819 y del advenimiento de Rivadavia, que todavía hablamos del sillón de Rivadavia, es la inauguración del flagelo que sufrió La Rioja, del atropello por el unitarismo. Entonces, esto es contradictorio. Entonces, me parece de que hay que repensar, debatir, porque todavía seguimos aspirando a una independencia de 200 años en serio. Si el liberalismo lo que menos hace es provocar independencia, lo que ha hecho siempre es provocar una más absoluta dependencia en lo comercial, en lo económico y en lo político. Así que yo creo que hay que seguir peleando. Todavía quedan muchos años para ser realmente independiente y muchos años todavía para seguir diciendo que las luchas federales no han terminado, ¿no? Totalmente. Bueno, un gusto poder conversar con usted. Dejó muchos temas para el debate posterior, para poder seguir debatiendo, porque hay una construcción, y este es el aporte que siempre intentamos hacer desde este programa, poder dejar espacios para poder debatir y que esos debates sirvan para una construcción positiva. Sí, sí hay que hacerlo, es útil. Además, yo digo esto, ¿no? Lo que te digo de la independencia, además, yo sé que suena fuerte y de qué, pero digo, hay que hacer una revisión y lo demás. La Rioja tenía otro destino. No es cierto que fuimos nosotros pobres toda la vida. Nosotros al momento de la declaración de la independencia, en 1816 hasta 1858, 1860, La Rioja era la tercera provincia importante en el país. Nosotros acuñábamos moneda, exportábamos a Chile, exportábamos ganadería, teníamos una independencia importante. Fue el estilo de país que se generó el que nos postergó. No fuimos pobres nosotros. Entonces yo en eso sí quiero ser crítico con esta independencia que nos trajo a los unitarios y a los federales. Dorrego no murió porque si no lo fusilaron porque fue el antojo de uno. Y tampoco lo combatieron a Quiroga porque sí, porque eran simplemente la civilización que avanzaba y la barbarie. No fue cierto eso. Inventaron la educación como un modo de colonizar, de la misma manera que usaron la iglesia para matar a los indígenas. Usaron la educación porque decía, ¿sabe por qué protestan en el interior? Porque son incultos, en vez de reconocer porque buscamos justicia. Entonces me parece de que hay que refrescar estos debates. La Rioja tenía otro destino. Mira, el viernes, además, yo los invito, vamos a hacer un desayuno con periodistas. Tengo datos de La Rioja, de esos 50 años donde La Rioja murió y donde La Rioja era rica. La Rioja encabezó la coalición del norte en 1866. Era la esperanza del levantamiento de Felipe Varela puesta en la mira de toda Latinoamérica. Por algo La Rioja era importante y el destino nos cambió, nos mataron. Pero La Rioja tenía otro destino y lo perdimos nosotros. Historia. ¿A dónde va a ser el desayuno el viernes? Vamos a hacer acá en el Salón Blanco, lo demás, como un homenaje al Bicentenario, no para festejar una absoluta independencia, sino como hecho histórico, y como hecho histórico debe ser analizado, primero para no olvidarlo, y segundo para mejorarlo, porque la historia no es cierta que está muerta para atrás, la historia se repite, hay que mejorarla, hay que enderezarla, y el ánimo es contribuir a que los jóvenes, sobre todo los que vienen detrás nuestros, puedan mejorar lo mal que hicimos nosotros, ¿no? Y para eso
siempre es bueno volver a abrir la historia. Totalmente. Para Porque que a aparte Belgrano hay tantas analogías en lo que viene sin diciendo. duda, imagínate, Con yo lo tengo con a la Belgrano en actualidad. un cuadro acá al frente vestido de militar, no era militar, era No. abogado y periodista. Y lo tengo, ¿quién me hizo este cuadro? Me lo hizo una historia argentina que triunfó. Tengo un general Roca rodeado de indios. ¿Qué general? Lo demás fue Roca el que conquistó el sur para entregárselo a los ingleses. Claro. Entonces, yo creo este tipo de cosas son las que en el futuro hay que cambiar porque el país tenía un destino que, bueno, podemos haber participado o no en esto, pero que La Rioja tenía otro destino, sin duda. El viernes te voy a dar datos que pueden servir para un debate Muy donde bien. la verdad nos vamos a lamentar de que La Rioja haya sido derrotada en lo cultural, en lo político, en lo social y obviamente en el campo de batalla donde nos terminaron de matar a nuestros caudillos, que no eran unos brutos como dice Sarmiento, no había una barbarie acá, lo demás, No, sabían contrario. por qué peleaban. Mire, el cuadro político más importante en esa década de La Rioja era Felipe Varela, y había terminado la primaria. Y lo que Felipe Varela dejó con su enseñanza latinoamericana de independencia de los pueblos fue mucho más que eso. Y a la misma vez, Sarmiento y Mitre decían, mire, como ellos son incultos, lo que conviene para conquistarlo es llevar la educación. Y nosotros a veces nos alegramos, sí, Sarmiento trajo la educación, pero tenía un fin conquistador, el mismo fin con ¿A el que razón de subieron, qué? sí, así fue el mismo fin con el que subieron a la iglesia, todo el tiempo para conquistar y matarnos y robarnos todo el oro de América que se lo llevaron a Europa, lo demás era con el fin de cristianizar, bueno, con el fin de colonizar la educación, nos metieron la educación porque nosotros éramos rebeldes, porque éramos brutos, y ese era el concepto de entonces, bueno, hay que decirlo y hay que conversarlo, y si nos equivocamos tiene que haber otro que nos ayude a corregir. Muy bien, totalmente. Antes de despedirlo, le dejo una pregunta que no es para ahora, es para el viernes. Recién dijo, nos coartaron la historia, La Rioja no estaba destinada a ser pobre. La pregunta que le dejo saltando es, ¿debemos seguir siendo pobres? ¿La Rioja tiene futuro? Ese es el desafío, la materia, porque tenemos ejemplos de que La Rioja tuvo futuro, tuvo desarrollo, tuvo política clara, sabemos quién la hizo y sabemos cómo la perdimos. ¿Por qué no repetir la historia? Pero la historia de pobreza no, sino la otra historia. Y hay una parte que hay que rescatar. Muy bien. Muchas gracias, Gastón Mercado Luna. Un saludo para usted y nos vemos el viernes ahí. Por favor, un abrazo grande. Un Hasta abrazo luego. grande. Bueno, muy bien, pasó Gastón Mercado.